Buenas tardes a todas y todos. El día de hoy quiero compartir con ustedes la primera cápsula de este curso, en el cual los voy a estar apoyando con algunos ejercicios resueltos semana a semana. El día de hoy vamos a trabajar con derivadas, ¿ya? Con varios elementos de derivada. Lo que podemos observar aquí es la derivada por definición, ¿no es cierto? Eh, entonces, podemos ver aquí la derivada por definición, ¿verdad? Eh, donde es el límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en el punto más h menos la función en el punto sobre h. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar directamente con derivadas de funciones, más bien dicho, con fórmulas, pero es importante entender que la notación de ella puede ser, por ejemplo, con esa comita ahí arriba, que llamaremos como f', o bien podamos decir de f a dx para referirnos a la derivada de la función f respecto de la variable x, y más adelante podríamos eventualmente querer evaluarla en un punto específico que podría ser x igual a. ¿De acuerdo? Algunas aplicaciones que podemos derivar, o que podemos obtener, perdón, a partir de las derivadas podría ser la recta tangente a una curva en un punto específico, como esta fórmula que está aquí, donde obviamente ahí se está involucrando la derivada. Y también la recta normal de la curva en un punto específico. ¿Ya? Allá al final de esta cápsula vamos a hacer un ejemplo aplicado al respecto. Este listado de fórmulas de derivada está como que se llama, disponible para ustedes en el apunte, ¿no es cierto? Nos vamos a trabajar con, bueno, casi todas ellas, pero principalmente, o sea, como las más eh, usuales, digamos, es la función potencia, que por ejemplo tenemos una variable elevado a una constante, a un número real, y ese número real baja y la potencia se mantiene y se le resta 1. La función 2, que es la función de una constante, la derivada de ella es 0. eh, la derivada de la exponencial va a ser ella misma, siempre, siempre, sin ninguna alteración, por la derivada del argumento, ¿no es cierto?, que está ahí en el exponente, que en este caso, como la derivada de x es 1, entonces no se escribe, pero si fuese otro valor hay que considerar. Bien, eh, quiero pasar a los ejercicios. Lo último que les quiero mencionar es, por ejemplo, estas reglas de derivación que nos ayudan mucho, que podamos separar la suma, en la suma o resta de las derivadas respectivamente. La derivada de un producto se obtiene como esta suma de la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera original, ¿no es cierto?, sin derivar por la segunda derivada. Y la derivada de un cociente que se parece bastante a esto, pero ahí hay unas pequeñas diferencias. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo tengamos más en consideración. Ok, bien. Entonces, por ejemplo, dice, en cada caso determinan la derivada de la función en su forma más reducida. Entonces, vamos a trabajar con el ejemplo A. Y vemos aquí, inicialmente, diríamos que estamos frente a la derivada de un cociente, ¿no es cierto? Pero resulta que nosotros podemos simplificar el e elevado a la 2x sobre e elevado a x. Entonces podríamos reescribir la función f simplemente como e elevado a x por x cuadrado más 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí se hizo una división de potencia de la misma base, la base se mantuvo y los exponentes se restaron. ¿De acuerdo? Ok, entonces, en este caso, ¿no es cierto? Ahora sí voy a derivar y va a ser la derivada de un producto. La primera función es e a la x y la segunda x cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo sería mi derivada? Sería la derivada del primero elevado a x, que es ella misma y queda tal cual, ¿no es cierto? Por el segundo sin derivar, que sería el x cuadrado más 1, más el primero idéntico elevado a x, por el segundo derivado. Y aquí me detengo, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0, que es una constante.
Entonces, ¿cómo podríamos escribir esto un poco más ordenado? Porque la derivada en verdad ya está lista. Sería e elevado a x por x cuadrado más 1 por, no, más 2x por e elevado a x. ¿Se dan cuenta que el factor común es e elevado a x? Podría factorizar todo por eso. X cuadrado más 2x más 1. ¿De acuerdo? Esa sería mi derivada, pero también me puedo dar cuenta que este es un cuadrado de binomio y también podría ser escrito como x más 1 al cuadrado, ¿verdad? También está correcto. Voy con la segunda derivada, ¿no es cierto? Que está ahí, que es coseno de 3z cuadrado más z. em, co- Coseno, bien digo, de 3z cuadrado más z, todo eso está elevado a 5. Entonces, lo primero que tengo que entender es que tengo una potencia, que es ese 5. Entonces, ¿cómo sería f' de z? Sería 5 por la base, que es coseno de 3z cuadrado más z elevado a 4, ¿no es cierto? Ok, perdón, ahí está el argumento, ¿no es cierto?, de coseno. Entonces, después nos quedaría esto por la derivada de la base, entendiendo que la derivada coseno, de coseno es menos seno, ¿no es cierto? Menos seno de 3z cuadrado, ¿no es cierto? Por la derivada de esa expresión, ¿no es cierto? Que es el argumento, que sería 3 por 2, 6z, ¿verdad? Pero esto a su vez estaba sumándole z, entonces esa derivada es 1. ¿Ya? La verdad es que todo eso se está multiplicando ahí. Podríamos mover ese menos hacia adelante, quizás, con ponerle ahí menos 5, coseno de 3z cuadrado más z a la cuarta, como para ordenar un poquito esto. Ese menos, recuerden, lo moví allá porque no son términos distintos, sino que ahí estaba solo eso. Ya, pero el menos estaba ahí. No, dejémoslo así solamente, por ahora. Sí, lo copié de nuevo ahí por 6z más 1. Ujú. Ok, bien. Estas son derivadas de, bueno, aquí hay varias cosas. En la primera teníamos supuestamente inicialmente la derivada de un cociente que pudimos reducirle a la derivada de un producto. Y en la segunda tenemos regla de la cadena, ya que tenemos como una función dentro de otra. Bien, continuando, tenemos por ejemplo esta expresión que está aquí, perdón. Dice, encuentre la derivada de la función f de t igual a esto. Se dan cuenta que ahí hay 1, 2, 3 términos. Está la expresión que tiene la exponencial, la expresión que tiene coseno y el 100 que es constante, pero todo está elevado a 4. Entonces, lo primero que yo debo entender es que debo derivar, bueno, mi variable es t, no es x aquí, y primero baja la constante, 4 por la base se queda idéntica, o sea, estoy copiando tal cual lo que tenía y todo esto queda elevado a 3, ¿verdad? Todo esto queda elevado a 3. Perdón, queda elevado a 3, entonces aquí ahora voy a derivar. La derivada de esta expresión va a ser, si bien es cierto, va a ser la exponencial, pero su argumento ahí arriba es t cuadrado, entonces la derivada de eso es 2t. A su vez, la derivada de coseno es, como dijimos hace unos instantes atrás, menos seno de 3t más t cubo, ¿no es cierto?
pero el argumento, esta expresión también hay que derivarla. Y esa expresión, su derivada es 3 más 3t cuadrado, ¿verdad? Ok, bien. La verdad de las cosas es que no hay mucho que podamos ordenar aquí, si bien a lo mejor lo que podríamos hacer es como este argumento ponerlo aquí delante, pero no hay mucho que podamos ordenar. La expresión no se reduce mayormente, pero aquí estamos viendo claramente regla de la cadena con funciones que tienen funciones dentro, ¿no es cierto? Argumentos que son también derivables. Ahí cierra paréntesis. Esto es f' de t. Antes de continuar, voy a subir un poquito y voy a ir acá, por ejemplo, ¿qué derivadas hemos usado? Por ejemplo, hemos usado que la función seno, su derivada es, perdón, la función coseno, su derivada es menos seno. Pero aquí están las funciones solitas, ¿no es cierto? X. El argumento es X. Por eso es que aquí hay como por 1. Pero si aquí ya hubiese un 5X, entonces cuando yo derivo, multiplico por 5, ¿no es cierto? Por la expresión que tiene que estar ahí. Bien. Ok, vamos a usar ahora ¿cuál? Logaritmo natural. Voy a subir un poquito acá y voy a ir a buscar la función de logaritmo natural, que es la 5, ¿no es cierto? La función de logaritmo natural dice que su derivada es 1 partido por x, pero ¿cuál es la razón de aquello? La derivada del logaritmo natural siempre es una fracción donde en el denominador se toma el argumento, que en este caso es x, y arriba se deriva. La derivada de x es 1 y por eso es que me queda 1 sobre x. Pero debo entender que es una fracción, repito nuevamente, donde el denominador es el mismo, ¿no es cierto?, que el argumento, y arriba ese argumento se deriva. Pongamos en práctica eso acá. ¿Cómo sería? Aquí. Bueno, este problema que está en la guía dice, decide si i igual a 4 logaritmo natural de 2x más 5 logaritmo natural de x cuadrado satisface la siguiente ecuación. Es decir, tengo que buscar la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, o sea, derivadas de orden superior de la función que me dieron, ponerlas en esa expresión y ver si efectivamente eso se convierte en 0. Entonces voy a partir con la primera derivada de esta expresión. Recuerda, el 4 se mantiene, como era el logaritmo natural, una fracción, donde en el denominador tomábamos el argumento y arriba lo derivamos. ¿Cuánto es la derivada de 2x? 2. Continúo. 5 por fracción de nuevo, logaritmo natural, en el denominador copio el argumento, x cuadrado, perfecto, y ¿qué iba arriba? Lo derivo. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. Entonces aquí, bueno, voy a simplificar un poquito. Esa x con una de esas me va a quedar que y' es 4 partido por x, más 5 por 2, 10 sobre x. O sea, esto es 14 sobre x, ¿no es cierto? Bien. Como tengo que seguir derivando la segunda y la tercera derivada, entonces es mejor escribir esta y prima, ¿no es cierto? Como, bueno, podría ocupar aquí la derivada de una fracción, pero como arriba hay una constante, simplemente puedo decir que y prima es 14 por x a la menos 1, ¿no es cierto? Subí el término que tengo en el denominador y lo subí elevado a menos 1. ¿Por qué hice esto? Porque voy a derivar de nuevo esta expresión. Entonces, este menos 1 va a multiplicar el 14, me va a quedar menos 14 por x elevado a menos 1, le resto 1 nuevamente, menos 2. ¿Por qué le resté 1? Porque estoy derivando una función potencia, ¿no es cierto? Entonces, como esto está bien, ahí está la derivada, ¿no es cierto? Y bueno, ahí está la segunda derivada, me falta la tercera, voy de nuevo, menos por menos da más, 14 por 2, 28, le resto 1, menos 2 menos 1, menos 3, ¿ok?
Bien, tenemos que y' es así, pero y', si bien es cierto, es menos 14 por x a la menos 2, también se puede escribir como menos 14 x sobre 2. E y' se puede escribir como 28 sobre x a la 3. ¿De acuerdo? Porque estoy haciendo todas estas cosas porque tengo que poner eso aquí y ver, porque me estoy preguntando si caso eso es cero. Veamos. Voy a tener y', que era, ¿quién era y'? 14 sobre x, lo voy a multiplicar por x, eso me decía la expresión, menos y', que resultó ser menos 14 sobre x cuadrado, debo multiplicarlo por ¿quién? Por x cuadrado. Menos, voy aquí, y 3 veces prima, o sea, la tercera derivada, 28 sobre x cubo, ¿por quién lo multiplico? Por x cubo. Y aquí comienzo. Bueno, esta x se va con esa y me queda 14, menos por menos es más, también es 14, S se lleva S, menos 28, ¿y qué resulta aquí? 28 menos 28, que es 0. Entonces, ¿qué decía la pregunta? Decide si esa expresión satisface la ecuación y la respuesta es efectivamente, ¿no es cierto? Y dado como 4 logaritmo natural de 2x más 5 ln de x cuadrado, satisface la ecuación dada. Es decir, se convierte en 0, ¿no es cierto? Muy bien. Ok, bien. Aquí hay otro problemita interesante que dice determina la ecuación de la recta tangente a la gráfica f dada por eso que está ahí, x más 1 sobre x menos 2 en el punto 4, f de 4. Ya, es importante que la ecuación de la recta tangente hay una expresión que la define y la vimos delante, pero más o menos rápido. Era y menos f de a igual a f' en a por x menos a. Veamos acá, va a ser la recta tangente y menos f en a, ¿quién es a? 4, por supuesto, ese es el punto, igual a y' en a por x menos a. O sea, yo ya sé que a vale 4. Por ejemplo, me preguntan, ¿cuánto es f en 4? Que es esa expresión que va a estar ahí. Tengo que evaluar simplemente f de 4, lo voy a hacer al tiro. Dice que es x más 1, o sea, 4 más 1, sobre 4 menos 2. O sea, f evaluado en 4 me da 5 medios, ¿verdad? Y ese 5 medios va a ir ahí, ¿de acuerdo? Lo interesante es que necesito saber cuánto es si' y después evaluarlo en el punto que en este caso se llama 4. Tengo que derivar esto. Entonces, f' de x, recuerden que esta es la derivada de un cociente. Entonces yo digo la derivada del primero, que sería x, o sea, 1 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado, pero la derivada de esto es 1. Y todo esto dividido por el denominador al cuadrado. ¿De dónde estamos viendo esta fórmula? De esto de acá, ¿no es cierto? De la derivada de un cociente, una fracción. Ok, entonces, bueno, arreglémosla un poquito. Nos va a quedar x por una x menos 2 menos x menos 1, ¿verdad? Sí. Eso era más, x más 1, sí, esto es más. Entonces menos por más da menos, está bien. X menos 2 al cuadrado, la x se cancela con eso, entonces me da que f' de x en cualquier punto es menos 3 sobre x menos 2 al cuadrado.
No olvidemos que lo que me interesaba era f' evaluada en el punto 4 y esto va a ser menos 3 sobre. A 4 le quito 2, 2 elevado a 2, o sea que f' evaluada en 4 es menos 3 cuartos, ¿verdad? Ok, ahora sí estoy con todos los elementos que necesitaba para poder buscar finalmente la ecuación de la recta tangente a la gráfica, que será I menos F en A. ¿Cuánto valía F en A? 5 medios, igual a I' en A, que en este caso era menos 3 cuartos por X, que es la variable, ¿no es cierto? Menos A, que es el punto 4. Entonces aquí tenemos que dejar la y despejada, menos 3 cuartos de x, menos y menos da más, 3 cuartos por 4, o sea, se van a cancelar los 4, me queda 3. Y finalmente y es menos 3 cuartos de x más 3 más 5 medios. Tengo que sumar 3 más 5 medios. Y eso me va a dar 3 por 2, 6, más 5, 11 medios. Y ahí tenemos nuestra ecuación, ¿no es cierto?, de la recta tangente a la gráfica en el punto solicitado. Perfecto. Y finalmente, tengo este ejercicio que está aquí. Es un ejercicio interesante porque me piden encontrar las constantes A y B, dada la función f, que obviamente depende de x, pero también A y B están ahí como desconocidas y me dan dos condiciones, eh, lo cual es bastante lógico porque como tengo dos incógnitas, tengo dos condiciones. Me dice, determinen los valores de las constantes A y B tales que la imagen de 2 es 3, o sea, f de 2 resulta ser 3. Pero a su vez, f' de 2 es 6. Con esas dos condiciones tengo que trabajar. Voy a ocupar la primera, que está bastante directa, porque me dice que cambie las x por 2 y que el resultado sea 3. O sea, voy a cambiar las f de 2, va a ser, voy a cambiar las x por 2, o sea, va a ser 2 por 2, 4, por 2 son 8, ¿no es cierto? Porque es 2 elevado a 3. Va a ser 8 veces a. Después 2 por b, 2b más 1 sobre, recuerda que x vale 2, 2 menos 1 es 1. Y f de 2, ¿cuánto era? 3. Entonces esto es 3 igual a 8a más 2b más 1, ¿no es cierto? Bueno, ahí dividido por 1, lo voy a escribir. 1 por 3, 3. 8a más 2b más 1, despejo. Ese 1 lo voy a mover para acá. 3 menos 1 es 2. 8a más 2b. Ahí tengo la primera ecuación para encontrar a y b. Pero recuerden que obviamente yo ocupé solamente esta condición. Necesito ocupar la siguiente. Y para la siguiente tengo que derivar. Entonces, f' de x va a ser, voy, aquí, ¿no es cierto? F' de x. Ya, entonces aquí voy a derivar, me va a quedar la derivada primero, 3ax cuadrado más b, nada más, ¿no es cierto? Porque el 1 es 0, la derivada del primero, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado, que sería la derivada, daría 1, sobre x menos 1 al cuadrado. No debo olvidar que f' en 2, o sea, f' lo debo evaluar en 2, y esto nos va a dar 2 por 2 son, 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12a, más b, recuerden que estoy evaluando solamente la x, a x le quito 1, o sea, 2 menos 1 es 1, no pasa nada, y acá me queda menos, paréntesis,
2 por 2, 4 por 2 son 8, 8a, más b por x, que va a ser 2b, ¿verdad? ¿Está bien? Eh, más 1, porque ahí no tengo, voy a revisar que esté todo bien. Estos 2 por 2 son 4, 4 por 3, 12a más b, ¿no es cierto? Perfecto, menos 2 menos 1 es 1, ya. 2 por 2, 4 por 2, 8, 8a, 2b más 1, perfecto. Y esto dividido por 2 menos 1, que es 1 al cuadrado, 1, que no va a ser ahí nada. Bien, entonces tengo aquí 12a más b menos 8a menos 2b menos 1. Esto es f' en 2. Todavía no lo evalúo, que da 6. A 12 le quito 8, son 4a. Y b menos 2b es menos b, ¿verdad? Menos 1. Y esto es, ¿cuánto era por la condición? 6. Voy a continuarlo aquí para terminarlo. Entonces me va a dar que 4a menos b menos 1 es 6, pero recuerden que 4a menos b va a ser entonces 7. Ok, aquí tengo mi segunda ecuación. La primera era que 8a más 2b era 2. Y por otro lado, 4a menos b es 7. ¿De acuerdo? Acuérdense que mi finalidad es encontrar a y b. Entonces, voy a multiplicar, por ejemplo, por 2, la segunda, por 2, positivo. Me va a quedar 8a más 2b. La primera no se ve afectada. 4 por 2 son 8a menos 2b igual a 7 por 2, 14. Sumo, ¿verdad? Y tengo que 16a es 16, o sea que a vale 1. Finalmente quiero saber quién es b y 4a menos b igual 7, o sea 4a menos 7 es b. Recordemos que, perdón, a vale 1, entonces esto va a ser 4 menos 7 es b, o sea b va a ser menos 3 para que cumpla las condiciones. Bien, espero los ejercicios sean un aporte para sus estudios.